Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este día, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, nos coloca ante una opción radical para vivir según el Evangelio. Lucas nos narra el encuentro de Jesús con un doctor de la ley, quien, con una segunda intención, desea poner a prueba a Jesús, preguntándole sobre qué debe hacer para conseguir la vida eterna. En su respuesta, Jesús la hace narrándole la parábola del buen samaritano, la cual nos coloca ante una nueva pregunta sobre quién es el prójimo. Reflexionemos en 3 momentos. Un primer momento: ¿quién es el prójimo? Un doctor de la ley se dirige a Jesús para ponerlo a prueba y preguntarle: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Su pregunta es muy precisa, pero se supondría que este hombre, al ser doctor de la ley, es decir, fiel conocedor de la ley del Señor, ya debería saber aquello que pregunta. Y esto lo aclara el texto cuando Jesús le dice: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y a lo que el doctor de la ley contesta: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. En su respuesta, el doctor de la ley deja claramente expuesto aquello que todo israelita debe saber: que para agradar a Dios es necesario amarlo con todas las fuerzas del corazón, del alma y del propio ser, es decir, con toda la vida. Pero también se deben tener estas mismas acciones, formas de amar para con el prójimo. Respuesta que Jesús acepta, pero que en su deseo malintencionado el doctor de la ley le vuelve a preguntar a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Esta pregunta sobre quién es el prójimo en el contexto israelita siempre fue un tema de discusión, porque algunos consideraban prójimo solo a quienes eran israelitas, solo a quienes compartían la fe, solo aquellos que eran del mismo grupo, y por tanto, los que no pertenecían a este grupo no eran prójimos. Jesús le responde contándole la parábola del buen samaritano. Un segundo momento: ¿cómo hacerse prójimo?
En la parábola se nos narra que aquel hombre que fue golpeado hasta dejarlo medio muerto, casi al borde de la muerte, nos dice el texto, los tres personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano, quien fue el único que se atrevió a ayudar a aquel hombre. El samaritano se distingue de los otros dos por sus gestos compasivos. Jesús nos invita a observar cuidadosamente las acciones del samaritano. Todo lo que él hace de manera concreta está motivado por la misericordia, pues se aproxima, cura sus heridas, le cede su propio puesto montándolo en la cabalgadura, lo lleva a una posada y cuida de él personalmente. El samaritano, nos dice el texto, que sintió compasión. La misericordia es sentir compasión. En otras palabras, sentir el dolor que sufre el otro en el propio corazón. Esta es la principal característica del samaritano, el cual nos invita a abrir nuestro corazón a las necesidades de los demás, a sentirlas como nuestras. Es así como uno se hace prójimo de los demás, con hechos concretos, no solo con palabras. Por esa razón Jesús dice, haz tú lo mismo. Este hacer consiste en la práctica de la misericordia, en acciones concretas. Por tanto, nos hacemos prójimo, nos hacemos cercanos cuando en acciones pequeñas pero concretas nos preocupamos por quienes pasan algún tipo de dificultad y está en nuestras manos el poder ayudarlos. El prójimo, por tanto, no es un entorno familiar, social, racial, político o religioso. Hay una visión más universal, es todo hombre, y no solo todo hombre, sino todo aquel que necesita de mi ayuda. Pero un dato muy importante está en la pregunta final que Jesús hace al doctor de la ley. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Por tanto, aquí la pregunta ya no es quién es mi prójimo, sino ¿soy yo prójimo de los demás? ¿Me comporto como prójimo ante los que sufren? Jesús nos invita a colocarnos en el papel del prójimo para examinar si nuestras acciones son misericordiosas, si nuestras acciones de cada día ayudan a los demás y de manera especial empezando desde casa, allí donde se fortalecen los vínculos y donde podemos aprender a ser misericordiosos. Porque si descuidamos a los que viven con nosotros, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que ni siquiera conocemos? También el Evangelio nos invita a reconocer quiénes se han comportado prójimos con nosotros en momentos en los que hemos atravesado por dificultades, puesto que es necesario reconocer y agradecer a quienes nos han tendido la mano cuando más lo hemos necesitado, quienes nos han curado las heridas, quienes se han preocupado por nosotros. Qué bueno es ser agradecidos con nuestros prójimos. Un tercer momento, la caridad comunitaria. Vemos como el buen samaritano al final se aleja, continuando su viaje. De alguna manera comienza a desapegarse, confiándole el herido a otro que quizás podría cuidarlo mejor que él, y para ello se compromete a responder por los gastos necesarios. Aquí no se trata de quitarse de encima la responsabilidad de cuidar de otro, sino de saber trabajar por el prójimo comunitariamente, asumiendo cada uno la tarea que le corresponde. Una persona no puede socorrer sola las necesidades de toda la humanidad. La caridad individual debe ir a la par de la caridad comunitaria y por tanto, un corazón misericordioso es capaz de dar buen ejemplo a otros para que sean misericordiosos con quienes lo necesitan. Que nuestras acciones sean misericordiosas y que nuestro ejemplo sea quien hable por nosotros. Los invito a orar juntos, a abandonarnos en la misericordia del Señor. Señor, que al comenzar este día pueda reconocer tu presencia en mi vida y en aquellas personas que has puesto en mi camino. Que todo lo que durante este día realizaré sea guiado por tu voluntad y pueda ayudar a mis hermanos de palabra y obra.
Te ofrezco, Señor, mi vida, la de mis seres queridos, amigos y conocidos, a fin de que tu gracia nos sostenga. Cuida, Señor, de quienes viven la enfermedad, la violencia, la guerra, la tribulación. Sé tú su fuerza y su consuelo. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día.